Los datos que ustedes van a escuchar, las cifras, los millones de muertos, heridos, mutilados, los millones de proyectiles, las cantidades de aviones que participaron en la guerra, la cantidad de barcos hundidos, submarinos, etcétera, la cantidad de kilómetros de trincheras que se construyeron en la Primera Guerra Mundial, son extraídos de algunos autores. Pero muchos autores, muchos escritores, investigadores de la Primera Guerra Mundial manejan sus propias cifras. Quizá ustedes cuando investiguen en libros o en internet encuentren cifras diferentes. Es porque la cantidad de víctimas, por ejemplo, en una guerra que duró 5 años, nadie puede decirla con exactitud. La Primera Guerra Mundial es uno de los conflictos más mortíferos de la historia de la humanidad. La guerra más larga del mundo. En este 2014 se cumplen 100 años del inicio de esta catástrofe que duró de 1914 a 1919. Lo que sucede es que se vivía en esa época la era de los grandes imperios, formados algunos por los países balcanes del centro de Europa. Y ya habían sucedido muchos eventos, muchos acontecimientos que preveían, que alimentaban una guerra mundial, una gran guerra, con algunas tensiones políticas de algunos países que estaban sometidos o vivían bajo el dominio de su propio imperio. Y estos países querían ya librarse de sus imperios y vivir con plena autonomía. Pero se veía venir un acontecimiento muy, pero muy grave. Este suceso fue un asesinato, el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa, en un 28 de julio de 1914, en Sarajevo, la capital de Bosnia, país que estaba bajo el imperio austrohúngaro. Este asesinato lo llevó a cabo un jovencito de 19 años, un jovencito serbio, cometió este asesinato. Este pertenecía a una organización secreta de su país llamada La Mano Negra. Y entonces, con pistola en mano, cumplió con su infausta misión de asesinar al archiduque. Prácticamente los primeros enfrentamientos de esta guerra implicaron a dos imperios, el imperio austrohúngaro y el imperio otomano. Había 3 imperios más, el imperio alemán, el imperio británico y el imperio ruso. Pero los 2 primeros imperios mencionados fueron los involucrados primeramente en la guerra. El primer imperio, el austrohúngaro, formó una triple alianza o una alianza para iniciar la guerra conformada por Austria-Hungría, Italia y Alemania. Mientras que el imperio otomano formó una triple entente o un triple pacto entre Rusia, Francia e Inglaterra. ¿Ya? Entonces, los 2 países que iniciaron la guerra fueron Serbia y Austria. Así, el asesinato del archiduque hizo que un mes después, o sea, el 28 de julio, Austria declarara la guerra a Serbia, desatando lo que se denomina la Gran Guerra. Este nombre, la Gran Guerra, se la iba a denominar luego entre estos 2 países, a los que poco a poco se irían incorporando muchas más naciones, entre las cuales podemos citar las más importantes, las más duras, como son Alemania, Rusia, Japón, Francia, Inglaterra y finalmente Estados Unidos. En este conflicto se darían muchísimos episodios como batallas, hambrunas, epidemias, espionajes, triunfos, derrotas, nacimiento de héroes, heroínas, traiciones, buenos y malos estrategas militares, inteligentes, pacientes y desafortunados emperadores y líderes con decisiones acertadas y también crueles y desastrosas, manifestaciones de descontento con la guerra de parte de los
de los pueblos y finalmente leyendas y anécdotas dignas de relatar, como lo vamos a hacer en la segunda parte de esta intervención. Y obviamente millones de muertos, heridos, mutilados entre militares y civiles de todo el mundo. Entonces la guerra iniciada por Serbia y Austria. Rusia, en apoyo a Serbia, declara la guerra a Austria. Alemania, aliada de Austria, declara la guerra a Rusia. O Francia, aliada de Rusia, declara la guerra a Alemania y Austria. Así se van dando las circunstancias que incorporan poco a poco a los países militarmente poderosos, apoyando a sus amigos históricos con decisiones totalmente fuera de concepto, como fue la abusiva invasión de Bélgica, un país neutral, amigo de Inglaterra, por parte de Alemania. Esta invasión fue lo que permitió que Gran Bretaña se sumara a la guerra en apoyo a Francia y Rusia, en defensa de Bélgica y contra Alemania. Había comenzado la guerra donde todo se iba tornando terriblemente increíble. En los campos de batalla se construyeron miles y miles de kilómetros de trincheras. Algunos dicen que se construyeron 1000 kilómetros de trincheras. Pues algunos manejan las cifras, dicen que se construyeron 10.000 kilómetros de trincheras. Otros dicen que se construyeron 20.000. Finalmente, un autor dice que se construyeron 40.200 kilómetros de trincheras. Las trincheras alemanas, por ejemplo, se caracterizaban por tener literas cómodas, aparadores, tanques de agua, y debajo de las trincheras tenían grifos, tenían puertas, tenían luz eléctrica y tenían hasta timbres. Algunos que ingresaron a las trincheras nunca jamás salieron de allí. Por eso algunos denominan a la Primera Guerra Mundial como la guerra de las trincheras. Entonces, a pesar de que la mayoría de los generales de los ejércitos eran buenos estrategas, se popularizaba fuertemente la imagen sintetizada por la frase los leones, entre paréntesis, soldados, dirigidos por asnos, entre paréntesis, generales. Por citar unas pocas cifras entre los buenos y malos generales que cayeron en la guerra, son 71 alemanes, 55 franceses y 78 generales británicos. ¿Cuántos proyectiles se lanzaban en la guerra? Por millones. Los alemanes dispararon 1 millón contra los aliados, imagínense, en tan solo 5 horas. Teniendo cerca a los alemanes, la capital de Francia, París, se encontraba bajo la amenaza del mayor cañón del mundo. Este tenía un nombre, se llamaba Emperador Guillermo. Estaba a punto de ser tomada París, la capital de Francia. A 150 kilómetros de distancia, un proyectil de este cañón demoraba 3 minutos y medio en llegar. Pero no todo era lucha, ni balas y cañonazos. Los franceses, por ejemplo, en los momentos de no enfrentamiento, porque 5 años de guerra no había batallas todos los días. Había batalla, luego se retiraban, estudiaban estrategias para la próxima, etc., ¿no? Entonces, en los momentos de no enfrentamiento se dedicaban a jugar fútbol y a practicar atletismo cerca de las trincheras. Bebían y se emborrachaban. Bebían y se emborrachaban para no acordarse de que estaban en guerra. Generalmente los soldados que permanecían en las fronteras frente a frente con su enemigo, sin orden de ataque, aunque los francotiradores tenían a la vista a los enemigos, no disparaban. Vivían y dejaban vivir. Esto se daba solamente en el ejército del trono. La guerra duraría 5 largos años con la muerte de millones de hombres, mujeres y niños. No solamente en los campos de batalla caían de ambos bandos. Por el año 1918, más de 100 millones de personas pasaban hambre por primera vez en la guerra. Inglaterra había tomado Bagdad. Si ustedes recuerdan el mapa, Inglaterra queda al norte y Bagdad al sur de Asia. Es una inmensidad la separación en distancia. Fue una espantosa guerra que dejó 9 millones de prisioneros.
los británicos perdieron en un solo día casi 60.000 soldados. ¿Por qué perdieron esa cantidad de soldados? Porque en una batalla el 30% de los proyectiles que ellos lanzaban no estallaron. Inglaterra fue el protagonista indiscutible de la guerra, ya que ellos fueron los que por primera vez en el mundo pusieron tanques de guerra en ataque para causar gran destrucción. Festejaban por sus efectos destructivos ante el enemigo. Estos enormes tanques de guerra eran la última generación del mundo. Además, no solamente llevaban municiones y armas para luchar las batallas, ¿saben qué llevaban? Y en grandes cantidades. Era asombroso la cantidad de whisky que llevaban a las batallas. Alemania era poderosa en las batallas marinas. Alemania incursionó con numerosos submarinos que causaron gran daño a los enemigos, especialmente ingleses, en el Mar del Norte. Sin embargo, en un solo día Alemania había perdido 41 barcos. Estados Unidos, indiscutible e histórico amigo de Gran Bretaña, se mantenía sereno e imparcial. La guerra comenzó en 1914 y Estados Unidos todavía no intervenía. Lo que sucedía es lo siguiente: 8 millones de norteamericanos tenían padres o abuelos alemanes, por lo que en ese entonces simpatizaba Estados Unidos más con Alemania que con Inglaterra. Un acontecimiento trascendental fue el hundimiento del barco británico RMS Lusitania, y también lo podemos proyectar, con 1.200 personas, entre las cuales estaban muchos norteamericanos a bordo, por parte del submarino alemán capitaneado por Alfred von Tirpitz. Es que estaba prohibido por los alemanes que un barco cruzara por el Atlántico por zona de guerra. Sin embargo, el Lusitania zarpó hacia su destino con pasajeros civiles y con cargamento de guerra no declarado. Por este terrible hecho, Alemania llegó a ser considerado como el perro rabioso del mundo. A pesar de eso, Estados Unidos se iba a mantener neutral todavía por 2 años más. En 1917 los ingleses hundieron 63 submarinos alemanes. Francia y Rusia gastaban enormes cantidades de dinero en la guerra, que Gran Bretaña tenía en la bolsa de valores de Wall Street, pero el mayor prestamista de la guerra era Estados Unidos. Alemania había enviado sus agentes secretos por los países enemigos, y en Estados Unidos era donde causaban los mayores daños con un sinnúmero de atentados. Alemania preparó un estratégico plan. El objetivo de este era hacer que México ingrese a la guerra. El ministro alemán Arthur Zimmermann envió un telegrama al embajador alemán en México con indicaciones precisas para convencer al presidente Venustiano Carranza de que México entrase a la guerra a su favor. Alemania prometía a México la restitución de los estados de Nuevo México y Arizona, perdidos y anexionados por Estados Unidos. En el telegrama también le pedía que intervenga ante Japón para que se pasase al lado alemán. El telegrama fue interceptado por las fuerzas de inteligencia británicas. Carranza no aceptó la oferta, puesto que México estaba inmerso en la Revolución Mexicana y no poseía suficientes recursos económicos para el caso. En conclusión, esta fue la causa para que Estados Unidos, el 2 de abril de 1917, declarara la guerra a Alemania y se incorporara a luchar a favor de los aliados hasta que terminó la guerra en 1919. Durante el enfrentamiento de Alemania con Rusia, los agentes alemanes tenían la misión de fomentar el malestar en la población rusa para motivar una revolución que ya estaba experimentando gran escasez de productos básicos. Las numerosas huelgas obligaban al zar a dar la orden de contener a la fuerza las manifestaciones. Rusia estaba cansada de la guerra. Grandes pérdidas, corrupción, desprestigio de los líderes, un ejército agotado
y ya no tenían qué comer a causa de la guerra. Reinaba el descontento en la población. Por orden del zar, en Petrogrado comenzó la matanza. Por esta razón, los soldados de tropas se preparaban para disparar a su pueblo. En vez de esto, optaron por defenderlos, a los obreros revolucionarios, y se unieron a ellos contra el zar para dar inicio a la gran revolución. El zar abdicó, renunció y se formó un gobierno provisional. En Rusia, las nuevas autoridades tenían la doble misión de dirigir la guerra y controlar la revolución. Este descontento también se extendió a Francia e Inglaterra, luego a los soldados italianos que en cierta batalla se entregaron contentos al enemigo alemán. Por otro lado, los irlandeses se aprovecharon de la guerra para conseguir su liberación de Inglaterra. En esta misión fueron apoyados por Alemania para debilitar al ejército inglés. El apoyo consistía en armamento para la revolución irlandesa, pero los dirigentes rebeldes irlandeses fueron capturados y fusilados para luego convertirse en mártires de Irlanda. Los ingleses habían prometido la autonomía de los irlandeses, que por el sufrimiento de la guerra se había pospuesto. Rusia necesitaba un líder. Estaba con muchos problemas Rusia y necesitaba un líder. Y surgió Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, que a pesar de no ser buen orador, impactaba por la forma en lo que decía, como un revolucionario radical de los bolcheviques, un movimiento apoyado y financiado económicamente por Alemania. Su lema era poner fin a la guerra a cambio de tierras y paz al pueblo ruso. En 1918, la revolución ya había apartado a Rusia de la guerra. Rusia entonces, acuérdense, luchó en la Primera Guerra Mundial hasta 1918. La revolución hizo que, a partir de allí, no vaya más a la guerra. Los alemanes decían convencidos que tenían que ganar la guerra antes de que los norteamericanos enviaran sus tropas a los campos de batalla. Tenían que detener de inmediato a Gran Bretaña. Iniciaron entonces la ofensiva de San Miguel en honor al patrono de Alemania, pero ideas peligrosas llegaban desde Rusia: revolución, antiguerra, pacifismo, que no convenían a los alemanes porque podían echar raíces en la población, como el pesimismo. Los mensajes que les llegaban a los soldados alemanes desde sus hogares tenían cada vez más ideas derrotistas que los desanimaban. Por estas ideas pacifistas que estaban infiltrándose en el ejército, tuvieron que impedir que tales cartas llegasen a su destino. Las ideas de amor al hogar, la falta de trabajo, podían convertirse en un factor perjudicial para la moral de los soldados. Necesitaban de la propaganda para levantar la moral de la población alemana, así como también requerían de un inmediato triunfo en una siguiente batalla. Las mujeres, ¿de qué forma intervinieron en la guerra? Los alemanes crearon un batallón femenino, pero no para enviarlo al campo de batalla, sino para vigilar la población y evitar el derrotismo. Eran estas mujeres espías muy bien preparadas y entrenadas para el fin. Muchos industriales se enriquecieron a costa de la guerra de Alemania. La gente del pueblo los odiaba, y si veían a alguien con un vestido caro, lo consideraban sospechoso de haberse enriquecido y aprovechado de la guerra. Cada vez más los jefes gobernaban al país de Alemania como una dictadura e hicieron a un lado al Kaiser. En 1918 el hambre y la falta de trabajo y el descontento general llevaron a la revuelta a más de 400.000 personas en las calles. Con gritos de abajo la guerra, continuaron los enfrentamientos con la policía y las huelgas se extendían cada vez con más líderes detenidos. Más de 3.000 huelguistas capturados fueron enviados al frente de batalla. Entre tanto, Austria y Hungría se hundían en la bancarrota y el hambre. Sus tropas sufrían el hambre hasta el agotamiento final y la muerte.
Austria estaba con tantos problemas económicos y de hambre que no les importaba robar. Si era el enemigo, mejor. Si era al amigo, igual. Ellos estaban desesperados. Un barco con miles de toneladas de alimentos destinados a Alemania, que viajaba a Alemania, fue hecho suyo por Austria por necesidad. Capturaron el barco y se lo llevaron. Alemania consideró este hecho como un horrible robo. Hasta tal punto se vieron ofendidos por sus amigos austríacos que eran capaces de declararles la guerra. A pesar del avance del ejército alemán, este carecía de refuerzos, apoyo, abastecimiento y corría el riesgo de no poder conseguir más triunfos en la guerra. El comandante alemán, Erich Ludendorff, no mantenía objetivos claros ni importantes. Carecía de buenas estrategias y objetivos, demostrando que no estaba a la altura de los grandes jefes de guerra. Los oficiales se mostraron muy preocupados. El ejército sufrió tal agotamiento físico que sus hombres no podían disparar ni siquiera sus propios fusiles. Los alemanes sufrieron 230.000 bajas en tan solo un mes. Alemania había fracasado en el intento de ganar la guerra antes de la llegada de las tropas estadounidenses. La ofensiva de San Miguel no había dado resultado. La presencia de Estados Unidos elevaba la moral de los ingleses. El porte y la energía de los soldados norteamericanos marcaba la diferencia, porque los soldados ingleses, franceses estaban muy agotados y eran de menor talla. Cada mes llegaban 250.000 soldados estadounidenses a la guerra. Los aliados marchaban unidos los últimos meses bajo el mando del comandante Ferdinand Foch. Este comandante inglés, este mariscal Ferdinand Foch, fue el que dirigió la guerra tanto con los soldados franceses como los ingleses y como los estadounidenses. Estadounidenses llegó con sus propios guerreros, soldados a la guerra, pero eran comandados por un inglés. Los alemanes habían perdido 350.000 hombres. El imperio otomano se estaba muriendo. La paz se reflejaba en los ojos de la gente. Al no haberles informado a los políticos la derrota de los alemanes, estos se enfurecieron y se sorprendieron, porque no tenían conocimiento de los fracasos que Alemania estaba pasando poco a poco. Entonces los alemanes, ¿qué decidieron? Solicitar a Estados Unidos que intervenga en un armisticio. Estaban pidiendo la paz. El presidente Wilson de Estados Unidos también exigía a Alemania que si quería que se firme el fin de la guerra, tenían que responsabilizarse de la guerra. Las últimas batallas fueron una de las más terribles. Entonces, los franceses dijeron a los alemanes: ¿quieren firmar la paz? ¿Quieren que se termine la guerra? Pues bien, vamos a firmar en uno de los vagones del tren de Compiègne. El tren había sido construido en 1912 por una compañía francesa. El tren se componía de vagones y había uno de lujo, que era el vagón Foch, en honor al mariscal. El vagón era el que hacía de restaurante de lujo. Tenía una mesa de 2,50 metros por 1,50, y allí entonces los franceses obligaron a los alemanes a firmar el acuerdo de paz. Si hacemos historia, este vagón en la Segunda Guerra Mundial, Hitler dominó a los franceses, y los franceses ahora pidieron la paz a Alemania. Entonces Hitler le dijo: bien, señores franceses, vamos a firmar el acuerdo de paz, pero en el mismo vagón. Fue al museo donde estaba el vagón en Francia, perforó la pared del museo y sacó el vagón, el 2419, y lo llevó a la explanada del bosque de Compiègne y les dijo a los franceses: firmemos el acuerdo. Entonces ahí firmaron el segundo armisticio.
y Hitler se llevó el vagón a Berlín y allí lo tuvo exhibiendo como trofeo de guerra. Pero ¿qué sucedió? Que realmente la Segunda Guerra Mundial Hitler la perdía y dijo: si perdemos la guerra, definitivamente los franceses van a querer la venganza y me van a obligar a firmar el armisticio en el mismo vagón. Y ordenó al servicio secreto, al SS, que lo saque de Berlín y lo incendiara. Luego de la Segunda Guerra Mundial, los franceses, ayudados por los norteamericanos, encontraron ese vagón y lo reconstruyeron. Viendo los planos, el diseño, encontraron el otro vagón del mismo tren, el 2439, y lo diseñaron, lo restauraron. Y ese vagón, con esa misma mesa, está allí en la explanada del bosque de Compiègne, quizá esperando que vayan a firmar un tercer armisticio después de la Tercera Guerra Mundial. No más muertos después de firmar el acuerdo de paz. No más muertos, no más mutilados, no más heridos, no más sangre, no más pedazos de cuerpos de soldados regados por el campo de batalla, no más palas cargadas de huesos humanos, no más terribles cartas escritas a los familiares de los soldados muertos. A la hora 11 del día 11 del mes 11 terminó finalmente la Gran Guerra. La noticia y la alegría dieron la vuelta al mundo, llegando a todos los rincones. Los alemanes habían perdido la guerra. Para el acuerdo definitivo de paz fueron 27 países a firmarlo, pero no fueron invitados los perdedores. Finalmente, el filósofo inglés Oswald Spengler dice: debe haber 3 guerras mundiales para que la humanidad aprenda. Al principio esta guerra se denominaba la Gran Guerra, que según se pensaba duraría muy poco, pero se extendió a 5 largos y penosos años. Se creyó que no iba a suceder otra guerra de tal magnitud, pero al llegar la Segunda Guerra a escala mundial, terrible como la anterior, la Gran Guerra tomó el nombre de la Primera Guerra Mundial. Ahora, lo que dijo el filósofo Spengler: ¿será verdad que necesitamos que hubiera una Tercera Guerra Mundial para aprender? La Primera Guerra Mundial la perdió Alemania, la Segunda Guerra Mundial la perdió Alemania. Entonces, Alemania perdió la primera, Alemania perdió la segunda, Alemania perderá la tercera. Muchas gracias.